En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, a pensar en nuestras mentes, a circular en nuestra sangre, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a hablar en nuestras bocas, a respirar en nuestros respiros, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Gloria a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Buen día. ¿Cómo están? ¿Sí saben de quién es día hoy? 11 de julio, día de San Benito. San Benito de Nurcia, San Benito Abad. ¿Sí lo conocen? ¿Sí? ¿Le deben favores? Es uno de los santos más invocados. ¿Quién no trae una medalla de San Benito? San Benito vivió hace como 1500 años. Nació alrededor del año 480 en Italia y era de familia noble. Lo mandan a estudiar a Roma. Estando allí, pues ve la degeneración de la sociedad y decide irse fuera, así, no exactamente hacerse religioso, sino simplemente irse fuera de la ciudad para no vivir en ese desorden. Ya después, pues, Dios le va mostrando cada vez más qué es lo que espera de él. Él es el fundador de los monasterios, de la vida monástica en Occidente. Es el patrono de Europa, lo nombró así el Papa Juan Pablo II, creo. Y bueno, si leemos su vida hay muchos pasajes muy interesantes. Un hombre muy santo, muy sabio. En algún lugar dice Jesús a Luisa que hay santos que como que hacen bien en un cierto lugar y circunstancia, pero hay otros en los cuales apoya obras más grandes y a través de ellos hace bien más ampliamente. Por decir, San Francisco y Padre Pío, aunque es muy reciente pues, pero San Francisco también tiene como 800, 900 años que vivió. Y pues siguen siendo santos muy queridos y a través de los cuales Dios ha dado a la Iglesia grandes bienes. San Benito, por lo que más es conocido, pues es por la medalla. Esa medalla que casi todos usamos como un sacramental
para pedir a Dios la protección en contra del maligno. No está claro el origen de esa medalla, o sea, no se sabe exactamente cómo fue compuesta. Se sabe que en un juicio en Alemania en contra de unas brujas, o sea, unas mujeres que practicaban hechicería, pero eso fue más o menos en el año 1600, creo. Las mujeres testificaron que no tenían poder sobre la abadía de Metten, porque estaba bajo la protección de la cruz. Entonces fueron a esa abadía y encontraron en las paredes del muro varias cruces pintadas en la pared. Y en esas cruces estaban las letras que ahora vemos en las medallas. Después se encontró un pergamino con la imagen de San Benito y las frases completas de esas letras. Esas letras son la letra inicial de las palabras que conforman esa oración, que no me la sé de memoria, pero lo pueden investigar en internet. Y tiempo después, en un monasterio benedictino, en Montecassino, el abad mandó a hacer la medalla ya como tal, como medalla. Pues San Benito. Y digo que le debemos muchos favores porque pues estamos en un tiempo en el que el demonio tiene mucho poder, en el que le hemos dado mucho poder, con la voluntad humana y con la rebeldía tan tremenda hacia la voluntad de Dios. El hombre le da el poder al demonio, el poder de obrar aquí. Dios se lo permite, pero es el hombre el que le abre las puertas. Entonces, pues necesitamos la ayuda de San Benito. Este santo, como les digo, es patrono de Europa. En el 2016 hubo un terremoto, bueno, hubo varios, pero en el 16 hubo un terremoto fuerte en Italia y se cayó su basílica en Nurcia, donde él nació. No sé si con esa caída de esa basílica Dios haya querido decir algo al mundo o qué, pero pues él es así como un pilar de Europa. Los monasterios pues son ¿cómo decirlo? Pues sí, también como pilares de la civilización. En los monasterios es donde se guardó el conocimiento, es donde se extendió la cultura y la santidad en Europa. Y San Benito es el fundador de eso. Pues que Dios haya permitido que su basílica se haya caído. Quizás es simplemente una coincidencia, pero a mí me parece que es el reflejo de cómo esa Europa cristiana se desmorona, y aquel que es su patrono, su protector, dice, pues, ¿qué hago? Pero bueno, los santos y la divina voluntad. Como sabemos, la santidad que Jesús nos ofrece ahora en el vivir en la divina voluntad es distinta de la que han vivido hasta ahora todos los santos. Todos los santos han hecho la voluntad de Dios. No hay santidad sin hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Pero ahora Jesús nos ofrece un paso más, que es el vivir en ella, poseerla como propia, porque Dios nos hace don de esa voluntad para fundirnos en ella. Y como decía el Papa Juan Pablo II en su carta a los padres rogacionistas,
hablando de San Aníbal María di Francia, que era el fundador de ellos, lo ponía como ejemplo de esa santidad nueva y divina. ¿Santidad cómo? Nueva. ¿Qué significa nueva? Que es distinta de lo anterior. ¿Y en qué es distinta? En que es divina. ¿Sí? Entonces decía el Papa, era el Papa Juan Pablo, lo ponía a San Aníbal como ejemplo de esa santidad nueva y divina que el Espíritu Santo quiere dar a la Iglesia en el alba del tercer milenio. Bueno, pues de repente, al conocer la divina voluntad, hay personas que dicen, no, pues ya los santos ya quedan atrás, yo ya no los ocupo. Y se da de repente ese tipo de actitud, que en sí muestra pues que como tal no hay humildad. O sea, valorar el grande don que Dios nos hace ahora no implica desvalorar lo que Dios ha dado en el pasado. Luisa tenía un afecto muy profundo hacia varios santos, en especial hacia su querido San Luis, como ella le decía. San Luis Gonzaga. Es que ella se llamaba Luisa, entonces Luis lo veía como su patrono. Y Jesús creo que alguna vez se lo hizo ver, y alguna vez Jesús le dijo, voy a la fiesta de mi querido Luis. Era el día de San Luis. Y Jesús le dijo, te dejo porque voy a la fiesta. En un día de San Luis, dice Luisa, es el volumen 26, el 27 de junio de 1929, y dice, habiendo recibido la Santa Comunión, la estaba ofreciendo para gloria de San Luis. Nosotros en los días de los santos, ¿qué hacemos? Pedirles y nada más, ¿verdad? Ay, querido santo de este día, como hoy San Benito, te pedimos que nos ayudes, nos protejas. Está muy bien. Somos un cuerpo místico, el cuerpo de Jesús, conformado por los 3 niveles de la Iglesia, la militante, la purgante y la... ¿Cómo se llama la del cielo? Triunfante. Bueno, somos un cuerpo y por tanto cada miembro ayuda a todo el cuerpo a cumplir la finalidad de glorificar a Dios. Entonces qué bueno que les pidamos su ayuda, ellos están puestos a dárnosla. Pero Luisa se le ocurre no solo pedirle, sino darle a su querido San Luis. Entonces dice, habiendo recibido la Santa Comunión, la estaba ofreciendo para gloria de San Luis, y le ofrecía como regalo todo lo que había hecho nuestro Señor en su divina voluntad, con su mente, con sus palabras, obras y pasos, para la gloria accidental de San Luis en el día de su fiesta. No soy experto en la gloria esencial y en la gloria accidental, pero creo que la esencial es la que se adquiere con el mérito propio aquí en la tierra, y la accidental pues es una que te otorgan, pero que como tal no es tal cual cosa tuya, pero no me hagan mucho caso en eso. Entonces, ¿qué le ofreció como regalo? Todo lo que hizo, los actos ¿de quién? De Jesús en su divina voluntad. ¿Los que hizo con qué? Con su mente, con sus palabras, obras y pasos. No siempre tenemos en cuenta
el bien que Jesús nos hizo con su mente. Externamente muchas cosas no podemos hacer, pero esos actos internos de Jesús. Entonces Luisa conoce eso y fíjense, ella se sabe hija de Dios, toma aquella palabra del Padre en la parábola del Hijo Pródigo que le dice al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. Luisa cree eso y en la divina voluntad se siente con la posibilidad de poder tomar lo que es de Dios e incluso darlo. Entonces, toma todo eso y lo ofrece como regalo a San Luis para su gloria en el día de su fiesta. Mientras esto hacía, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me dijo, hija mía, regalo más bello no podías hacerle en el día de la fiesta del querido San Luis. Conforme tú ofrecías tu comunión y todos mis actos, es Jesús quien habla, y todos mis actos hechos en la divina voluntad, se formaban tantos soles por cuantos actos hice yo en ella, en la divina voluntad, estando sobre la tierra. Y estos soles han revestido a San Luis, de modo que ha recibido tal gloria accidental de la tierra, o sea, venida desde la iglesia militante, que no podía recibir más. El solo ofrecimiento de los actos hechos en mi divina voluntad tiene virtud de formar soles, porque conteniendo ella la plenitud de la luz, no es de maravillarse que convierta los actos humanos hechos en ella en soles. ¿Qué es lo que hizo Luisa? Ofrecer todos los actos hechos ¿por quién? Por Jesús, hechos en su divina voluntad. Obviamente todos los actos que hizo Jesús los hizo en su voluntad divina. Ofrecerlos a San Luis. Y Jesús le dice, pues no podías haberle dado regalo más grande, porque cada acto es un sol. Y conforme tú tenías esta intención de ofrecerlos, es como si se duplicaran y se dieran a Él. Y Él se vio revestido de todos esos soles. Pero luego le habla ya no solo de sus actos de Él. Le dice, el solo ofrecimiento de los actos hechos en mi divina voluntad. No dice hechos por quién, o sea, por cualquiera que haga actos en la divina voluntad. Tiene virtud de formar soles, porque conteniendo mi voluntad la plenitud de la luz, no es de maravillarse que convierta los actos humanos hechos en ella en soles. Hoy fui a misa en la mañana, ya ven que casi diario voy en la tarde los miércoles, pero hoy que fui recordaba esto y trataba de aplicarlo a San Benito. Pero a veces en la oración pues no solo podemos tomar los actos de Jesús, desde luego están ahí los de la Virgen, también están los de Luisa, están los de Adán antes de pecar y están los de los enormes santazos que vendrán en el futuro, que vivirán en la divina voluntad. Y bueno, pues hay que aprovechar todo eso que está guardado desde ya en el divino querer y que está a disposición del alma que quiere entrar y permanecer allí. Bueno, entonces ya sabemos, a los santos en su día no solo hay que pedirles, obviamente debemos recibir su ayuda, pero además, si es su día hay que llevarles regalo. Y en el cielo no son necesarios pasteles,
ni regalitos envueltos, sino lo que allá es valioso, que son los actos hechos en la divina voluntad desde aquí. ¿Sí? Otro ejemplo de la relación de Luisa con los santos, bueno, eso que leímos de San Luis Gonzaga, volumen 26, 27 de junio de 1929. Ténganlo en cuenta para los días de sus santos de devoción. Para nuestros seres queridos que están en el cielo o estén donde estén, pues, en el purgatorio. Ojalá no tuviéramos nadie en el infierno. Ciertamente en el infierno no se les hace ningún bien con la oración. Pero lo que podemos y debemos hacer es darle a Dios la gloria que esas almas debieron haberle dado. Eso sí debemos. ¿Sí? Me pregunta Anita que si a las almas que estamos en la iglesia militante, o sea, aquí en el tiempo, en la tierra, que si sirven esos actos, claro. Hace días me decía una tía que ha estado girando, o sea, orando en la divina voluntad para bien de una persona, y pues no veía los efectos. Y dice, yo pienso que mis giros no sirven. Digo, no, tía, nosotros no sabemos el tiempo en el que Dios hace las cosas. O sea, Jesús mismo en su vida hizo el bien y dejó la salvación para todos aquellos que quisieran recibirla. Pero esa salvación que Él obtuvo con su vida en la tierra aquí hace 2000 años, se hace efectiva en la vida de cada persona en algún momento posterior. Así que no tiene que ser al instante, ¿no? Dios, fíjense, yo a veces pensaba, a ver, Jesús dice que debemos, cuando oremos por algo en su nombre, debemos creer que ya sucedió. Y en mi mente eso causaba así como ¿cómo creer que ya sucedió si es evidente que no ha sucedido? En mi mente se formaba ese conflicto, o sea, me parecía como que tenía que creer una mentira, algo que no era un hecho. Bueno, estaba yo pensando solo en el modo material de aquí bajo la tierra. O sea, cuando oremos en la divina voluntad, por las intenciones mismas de Jesús, porque en la divina voluntad no se puede orar con otras intenciones, sino con las de Jesús, debemos creer que eso está ya hecho en Dios, en su eterno presente, que a su momento descenderá sobre la tierra. Entonces, así puedo comprender, sí, creo que está hecho, pero en el tiempo de Dios, a su momento, lo podremos ver en el tiempo de la tierra. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿pero por qué les decía todo eso? No sé. Entonces, otro ejemplo de la relación de Luisa con los santos. Este es del volumen 8, el 8 de abril de 1908. Ustedes saben que en los primeros volúmenes, Luisa se preguntaba mucho si será voluntad de Dios mi estado o no será. Y quizá muchos de nosotros todavía en la vida sentimos ese tipo de cosas. Pues ese día estaba ella muy atormentada por saber si era voluntad de Dios o no, su estado. Y su deseo pues era agradar a Dios en todo.
Pero pues le venía la duda, ¿de verdad Dios quiere que viva así? Obviamente no se estaba preguntando, ¿será que Dios quiera que viva en una situación de pecado o no? No. Obviamente ella vive en gracia, ella busca amar a Dios, pero no le queda claro si el modo particular como vive es lo que Dios espera. Entonces, dice que estando en dolores y tormentos fuertes durante la noche, encontrándome en mi habitual estado, me veía circundada por personas que decían: reza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria en honor de San Francisco de Paúl. Les confieso que no sé quién es este santo. Y él te traerá algún alivio a tus sufrimientos. Dice Luisa, entonces yo los he rezado, y en cuanto los he terminado, ha aparecido el santo, trayéndome una pequeña hogaza de pan, me la ha dado diciéndome, cómela. Yo he comido y me he sentido toda fortificada. Después le he dicho, amado santo, quisiera decirte alguna cosa. Y él, con toda afabilidad, di, ¿qué cosa quieres decirme? Y dice Luisa, temo tanto que mi estado no sea voluntad de Dios. Y bueno, leo lo que ella explica. Mira, en los primeros años de esta enfermedad me sucedía a intervalos, o sea, ese estado en el que caía, de que Jesús tomaba su alma y su cuerpo quedaba como petrificado. Dice, me sucedía a intervalos. Sentía que nuestro Señor me llamaba porque me quería víctima y al mismo tiempo me sentía sorprender por dolores y heridas internas, tanto que externamente parecía como si hubiera tenido un accidente. Por lo tanto, temo que mi fantasía me producía esos males. ¿En qué está pensando Luisa? En el pasado. Y el santo le dice, la señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios es si el alma está dispuesta a hacer diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella. Lo leo nuevamente. La señal segura para conocer si un estado es voluntad de Dios es si el alma está dispuesta a hacer diversamente si conociera que la voluntad de Dios no fuera más aquella. ¿Se entiende? Más o menos. Podría preguntárselo de este modo. Si tú, Luisa, supieras con certeza que Dios quiere que vivas o hagas algo distinto de lo que vives y haces ahora, ¿estarías dispuesta a dejar de hacer y de vivir como vives ahora para asumir eso que Dios te muestra, que quiere que hagas en delante? Si esa es tu disposición, entonces estate tranquila, porque tu estado actual es voluntad de Dios. Porque si Dios no lo quisiera, te lo haría saber de algún otro modo. El punto es la disposición permanente a hacer lo que Dios quiera. Por decir, algunas veces nos atormentamos pensando cosas como, ¿será que Dios quiere que coma la manzana o la pera? ¿Será que Dios quiere que vaya
a Zacatecas o a Guanajuato de paseo. Y en realidad a Dios ese tipo de cosas no le interesan mucho. O sea, Él lo que quiere es, llévame, hazme obrar en ti. No me importa si te comes la manzana o la pera, pero déjame a mí mismo comerla en ti. Obviamente en las opciones no puede estar el mal. Eso queda claro, ¿verdad? No puedo decir, pues voy a hacer el mal e invito a Dios. No. Y tristemente hay quien llegue a decir eso. Es muy triste. Pero bueno, dejemos eso de lado. Entonces, el punto es la disposición continua de querer hacer lo que Dios quiera. Y cuando no te queda claro qué quiera, de dos opciones que en sí son indiferentes, o sea, que no es una buena y una mala, sino que simplemente son dos distintas, pero que no implican el mal, pues tranquilo, si Dios quisiera que hiciera algo distinto, que me lo muestre y yo estoy dispuesto a hacer lo que Él quiera. Si no me lo muestra ahora, yo sigo con la disposición de hacer lo que Él me haga comprender y conocer. ¿Se entiende un poco? Y dice Luisa, yo no quedando convencida, he agregado, querido santo, no te he dicho todo. Escucha, las primeras veces fue a intervalos, pero desde que nuestro Señor me llamó a la inmolación continua, ya van 21 años que estoy siempre en cama. ¿Y quién te podrá decir las vicisitudes, las dificultades? A veces parece que me deja, me quita el sufrir, que es mi único y fiel amigo en mi estado, y yo quedo triturada sin Dios, o sea, sin sentir sensiblemente la presencia de Jesús, sin el sostén del mismo sufrir. Por esto las dudas, los temores de que mi estado no es voluntad de Dios. Es que me siento diferente de como antes me sentía. Es que Dios ya no obra conmigo como antes obraba. Es que ya no rezo como antes rezaba. El punto es el abandono en la voluntad de Dios. No vivir es, ¿cómo se dice? Investigando todo el tiempo el modo de obrar de Dios. Lo que a mí me toca es la disposición de querer hacer solo lo que a Dios agrada. Y en la divina voluntad sabemos que eso implica arrojarme en su voluntad, pedir a Jesús que sea Él mismo quien viva, y entonces, con la rectitud a cada instante, vivir tranquilo y en paz. Porque es tentación del demonio hacernos dudar, entrar en continuas preguntas de cosas que no son necesarias. Luisa dice, bueno, pues antes sufría físicamente incluso, y ahora Jesús ya a ratos ya me quita el sufrimiento. Nosotros preguntamos al revés, antes no sufría y ahora sí sufro. No nos toca el por qué. ¿Ustedes recuerdan cuál es la historia del por qué? Surgió en el infierno porque el primero en pronunciarlo fue el demonio, y en el infierno quedará para siempre. Entonces nuestra labor es, Señor, yo solo quiero lo que tú quieres y quiero que tú mismo lo hagas en mí. Y aunque no siempre me queda claro con certeza por dónde quieres, por donde vaya te quiero llevar y quiero que seas tú mismo quien obre y quien haga. Y seguir con nuestro trabajo interno de vivir en su voluntad, unidos en la acción de Jesús. Entonces Luisa pues no se convence de lo que el santo le dijo, o no le entendió, o no sé qué. Es que si se fijan, el santo no le dijo, sí, tu estado es voluntad de Dios. Como nosotros a veces queremos que alguien nos responda. No, simplemente le dio
en realidad le dio algo que es mejor que un sí o un no. Porque si le hubiera dicho un sí, pues ese sí aplica para ese momento y nada más. En cambio, le dio una herramienta, un criterio que puede usar durante toda su vida. Y a la vez que es herramienta y criterio para conocer, juntamente es indicación de cómo obrar. Y entonces el santo, dice Luisa, y él todo dulzura, el San Francisco de Paula. ¿Sí ese es? De Paul, San Francisco de Paul. Y él todo dulzura. Te repito lo que te dije antes. Si estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, si la conocieras, tu estado es voluntad de Dios. O sea, ¿qué es la voluntad de Dios en nuestra vida? Que tengamos la disposición continua de hacer lo que Él quiere. Si Dios me lo muestra claramente, así tal cual quiero que vayas a Zacatecas, voy a Zacatecas. Pero si no me dice que vaya a Zacatecas o a Guanajuato, pues vamos a donde sea. Pero en su voluntad, por amor a Él, con Él y en Él. Entonces, te repito lo que te dije antes. Si estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios, si la conocieras. O sea, sientes ahora que no la conoces, pero si tu estado es disposición a hacer la voluntad de Dios, si la conocieras, entonces está tranquila, porque tu estado presente es voluntad de Él. Dice Luisa, y como yo siento en el alma que si conociera la voluntad de Dios con toda claridad, estaría dispuesta a costa de mi propia vida a seguir su santo querer, por eso he quedado más tranquila. Sean siempre dadas gracias al Señor. Entonces, esa disposición incluye, como Jesús le dice a Luisa, cuando encuentro que el alma está dispuesta a no hacer más su voluntad, sino solo la mía, aun a costo de su propia vida, entonces el don queda sellado. Pero hagamos ese trabajo continuo de decir: Jesús, es mi deseo incluso morir, pero no ofenderte, y no solo no ofenderte, sino no obrar por mí mismo, sino obrar en tu voluntad, dejarte a ti obrar. Bueno, pues ese es uno de otros ejemplos que hay de la relación de Luisa con los santos. Recordarán que en su matrimonio místico, quienes estaban como testigos, invitadas o madrinas, no sé cómo estaban, eran la Virgen y Santa Catalina. Santa Catalina, Luisa no da ninguna pista escrita de por qué estaba ella. De los motivos, yo he leído un poco sobre Santa Catalina y ella habla mucho de la voluntad de Dios y muy cercano a la divina voluntad. Fue una santa obviamente muy grande, fue una santa, ¿cómo decirlo?, de carácter que ayudó a la Iglesia universal. En ese tiempo en el que había, creo que 3 papas, porque no se pusieron de acuerdo y unos eligieron uno, no estuvieron de acuerdo, eligieron otro, y fue preciso que llegara otro. Santa Catalina anduvo de intermediaria. Y en nombre de Dios les hablaba con claridad y les decía lo que era necesario y justo hacer. Bueno, Luisa es un instrumento en el que Dios manifiesta su voluntad a la Iglesia.
Pero bueno, en otro nivel, Luisa era terciaria dominica. Y Santa Catalina también era dominica. Entonces, quizá por ahí había todas esas razones juntas y tantas más que Dios tiene en su sabiduría. Pero bueno, volviendo al santo de hoy, San Benito. El Papa Benedicto lo eligió como patrono de su pontificado. Benedicto es Benito en realidad, pues. Mi hermano les decía a sus hijos cuando estaba el Papa Benedicto, el Papa se llama Benito. O sea, es la traducción al español en realidad. Y la verdad es que cuando el Papa Benedicto eligió ese nombre, yo estaba en la secundaria. O sea, qué nombre tan feo. Benedicto. Es que, bueno, no me gustaba. Quizá una hora no me gusta, pero eso no importa. ¿Por qué habrá elegido el Papa Benedicto tal nombre? Bueno, él tendrá sus razones, pero el nombre como tal, ¿qué significa? ¿No se les viene alguna idea de... Viene del latín. Benedicere, bien decir, de bendecir. O sea, es la misma raíz de bendecir, que es bien decir. ¿Sí? Benedicto significa literalmente bendecido, bendito, aquel que es bendecido. ¿Qué es bendecir? Desear algo bueno. En los giros que Luisa hace, ella dice, quiero repetir mi estribillo, te amo, te adoro, te bendigo. Luisa continuamente dice eso, te amo, te adoro y te bendigo, o te amo y te bendigo. El te amo pues lo entiendo bien, bueno, más o menos. El te adoro también me parece así como algo muy profundo, pero el te bendigo, les confieso que en los giros muy rara vez lo menciono. Me parece algo así como que no sea tan necesario, como si fuera como, no sé, como una sola palabra, bendecir, bueno. Pero en el libro del cielo, Jesús nos da cosas muy importantes sobre lo que es bendecir. Comenzando por el Catecismo, en el 1078, dice, bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. ¿Qué es bendecir? Acción divina. ¿Y en qué consiste? En dar vida. Y la fuente es Dios Padre. Dije, ay, no, o sea, bendecir no es así como nada más un deseo bonito, como solemos decir. No, es un acto divino por medio del cual Dios comunica vida. Porque la palabra en Dios, ¿cómo es? ¿Qué cualidades tiene su palabra? Es creante. Es más, la palabra en Dios es una persona incluso, es el Hijo. Dios Padre cuando habla, esa palabra que sale, ¿qué es? Es Jesús mismo, que se entrega al hombre, que se da como vida a nosotros.
Entonces para Dios bendecir no es nomás decir una bonita frase, es comunicarnos la vida de Jesús. Dar la vida de Jesús. Y si resumimos todo eso en una sola palabra, pues es fiat. Sí, la palabra de Dios es el fiat, es Jesús, el hágase. Para Dios decir es lo mismo que hacer, ¿sí? Y su hacer es siempre dar. ¿Dar qué? A sí mismo. Entonces dice el Catecismo de la Iglesia en el 1078, bendecir es una acción divina que da la vida y cuya fuente es el Padre. Su bendición es a la vez palabra y don. Palabra y don. Jesús le dice a Luisa, cuando hablo no son solo noticias que te doy, sino son dones de vida que te hago, porque en cada palabra mía va encerrada mi vida divina. ¿Se fijan cómo el catecismo está en total concordancia con esas frases que Jesús le dice a Luisa? Y dice, continúa el catecismo diciendo, aplicada al hombre, bendición, este término significa la adoración y la entrega a su Creador en la acción de gracias. O sea, es la correspondencia, la bendición. La verdad es que el amor, la adoración y la bendición vienen siendo la misma cosa, son correspondencia de la criatura al Creador. Una de las fórmulas de bendición que hay en el Antiguo Testamento es la que Dios da en el libro de los Números, capítulo 6, versículo 22. Dice, habló Yahvé a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así habéis de bendecir a los israelitas, les diréis, Yahvé te bendiga y te guarde, ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre los israelitas y yo los bendeciré. Esta fórmula de bendición la usaba Jesús. Si leemos María Valtorta, era común que terminara sus predicaciones o en las despedidas, levantaba sus manos y decía estas palabras que el mismo Espíritu Santo inspiró y que quedaron en la palabra de Dios. Vamos a leer del volumen 12, vamos a recordar cosas sobre la bendición. Hay que hacerle honor al nombre del santo de hoy, Benito, Benedicto, bendecido, bendito, pues ¿qué es bendecir? Volumen 12, 28 de noviembre de 1920. Estaba pensando, cuando mi Jesús, para dar principio a su dolorosa pasión, quiso ir con su mamá a pedirle su bendición. Y el bendito Jesús me ha dicho, hija mía, ¿cuántas cosas dice este misterio? Fíjense lo que implica un Dios que le pide a una criatura que lo bendiga. Que una criatura lo bendiga. Lo normal es que la criatura le pida su bendición al Creador, ¿no? Pero Dios le pide su bendición a una criatura.
El catecismo dice en el 2645, o sea, 2645, gracias a que Dios le bendice, el hombre en su corazón puede bendecir a su vez a aquel que es la fuente de toda bendición. Es dar la correspondencia, recibir esa vida que Él comunica con su palabra, tenerla y entonces corresponder. Entonces, hija mía, ¿cuántas cosas dice este misterio? Yo quise ir a pedir la bendición a mi amada mamá para darle ocasión de que también ella me la pidiera a mí. Eran demasiados los dolores que debía soportar y era justo que mi bendición la reforzara. Es mi costumbre que cuando quiero dar, pido. ¿Cuál es su costumbre? Cuando quiere dar, pedir. La Virgen le dice a Luisa, cuando Dios te pida algo, nunca se lo niegues. Primero porque es justo. O sea, ¿cómo nos atrevemos a negarle a Dios algo si todo es de Él? Pero además, cuando Dios nos pide algo, es porque tiene algo más grande que dar. Eso es de siempre, siempre, siempre. El pedírnoslo y nosotros el darlo forma espacio que Él hace todavía más grande para darnos el don mayor que nos pide. De hecho, Dios le dijo a Abraham, nomás déjenme encontrarlo, en el Génesis 12, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. O sea, Dios hace que Abraham sea bendición. O sea, otra tradición, sé una fuente de bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. En este pequeño trozo menciona muchas veces la bendición. Pero ¿qué hubo antes? ¿Qué fue lo primero que le pidió? Vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre. O sea, primero le pide, y le pide desapego, le pide dejar cosas valiosas. No es como ahorita que me voy a Estados Unidos y hago una videollamada, mando un WhatsApp y... No, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Sí, o sea, te vas y simplemente te vas, porque son años de trayecto. Y sobre ese desapego y ese desprendimiento de Abraham viene cumplida toda esa bendición. Te daré la tierra, te daré descendencia y tú serás la causa de bendición para todos los linajes de la tierra. Si nosotros siempre le negamos a Dios lo que nos pide, ¿cuándo recibiremos lo que quiere darnos? O si se lo damos, pero de mala gana. Dar de mala gana no es disposición de recibir. Siempre con gratitud, siempre con abandono a Dios,
con humildad. Es cierto que hay cosas que a veces se nos piden que duele, cuando se nos pide la vida de un ser querido. Pero siempre debemos recordar, ¿qué es mío? Nada es mío. Dios todo puede tomar. Y sería yo un ingrato si en vez de dejarle su lugar con justicia a Dios y en vez de agradecer todo lo que me ha dado, ahora me encapricho. Y Dios comprende el dolor, Dios lo comprende todo, pero necesitamos ese abandono. Nosotros no sabemos los bienes grandes que Dios obra cuando nos pide algo. Aunque sea por conveniencia, deberíamos ser totalmente entregados y desprendidos cuando Dios nos pide algo. Entonces decía Jesús, cuando quiero dar, pido. Dice, y mi mamá me comprendió inmediatamente. Tan es verdad que no me bendijo, sino hasta que me pidió mi bendición. ¿Cómo era el diálogo entre Jesús y María, que se adivinaban todo? Pues ese tener una misma voluntad, por tanto un mismo amor. En vez de decirle Jesús a su mamá, madre, ponte de rodillas porque te quiero bendecir, ¿con qué afecto de hijo le dice, bendíceme? Y ella dice, primero tú a mí. Tú me das tu lugar como tu madre que soy, pero yo te doy tu lugar como mi Dios que eres. Bendíceme primero y entonces te bendeciré. No me bendijo sino hasta que me pidió mi bendición. Y después de haber sido bendecida por mí, me bendijo ella. Como dice el catecismo, ya que Él nos ha bendecido, podemos nosotros, los humanos, bendecirlo. Y dice Jesús, pero esto no es todo. Para crear el universo, pronuncié un fiat, un hágase, una palabra de orden dicha por su voluntad. Y con ese solo fiat reordené y embellecí cielo y tierra. Al crear al hombre, mi aliento omnipotente le infundió la vida. Al dar principio a mi pasión, quise con mi palabra creadora y omnipotente bendecir a mi mamá, pero no era solo a ella a quien bendecía, sino en mi mamá veía a todas las criaturas. Era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella, María, bendecía a todas y a cada una. A Abraham ya le había dicho, por ti serán bendecidas todos los linajes de la tierra. Pues eso con mucho mayor que nivel de realidad y de justicia se cumple con María. Por ti se bendicen, Madre mía, todas las criaturas. En ti bendigo a todos. La Virgen, desde su concepción, ¿qué hizo? Entregó su voluntad humana a Dios, entonces quedó siempre en la disposición de recibir de Dios todo lo que Él quería darle y de corresponderlo. Incluso a Abraham pues se le pidió dejar su tierra y humanamente eso es un sacrificio. Pero ¿qué será? Traten un poquito de comprender qué será el sacrificio de estar en el cielo y que te digan que te vengas a la tierra. No estar en Ur de Caldea e irte a Canaán. No, estar en el cielo y regresar a la tierra. Creo que eso era cosa de todos los días en la vida de la Virgen María. Ella cuenta cómo
espiritualmente, pero con toda realidad, ella iba a las rodillas de la Santísima Trinidad, dice, y pasaba momentos, como dice ella, no me acuerdo la palabra, pero de gozo indecible, el cielo. Dice, pero se me hacía saber que debía volver para continuar en la tierra mis actos, para hacer venir el Redentor. Dice, y entonces prontamente, nada de un ratito más, prontamente obedecía, solo para cumplir su voluntad. Eso es un sacrificio. O sea, además del sacrificio de entregar su voluntad desde su concepción durante toda su vida, ese sacrificio se actualizaba en ese nivel de ser capaz de dejar el cielo para venir a la tierra. Se dice demasiado fácil, pero creo que ese solo sacrificio, o sea, el solo de dejar el cielo para venir a la tierra, es más que todos los sacrificios humanos que nosotros podamos hacer. Y eso era de todos los días en la Virgen María. Así que por eso es llena de gracia, porque ella continuamente se vacía de todo, incluso del gusto santo, del gusto celestial de estar en el cielo. Deja incluso eso solo por cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué era que Dios le pedía que viniera a la tierra y que ella misma quería venir a la tierra? Para que viniera el Redentor. ¿Pero para quién era eso? Para nosotros los perdidos. Ella estaba salvada desde su concepción inmaculada, quedó santificada desde que fue concebida. Ella tenía ya todo para estar en el cielo. Era para nosotros que ella volvía a la tierra para suplicar que nuestro Redentor viniera. Bueno, entonces, era ella quien tenía el primado sobre todo, y en ella bendecía a todas y a cada una. Es más, bendecía cada pensamiento, palabra y acto. En los pensamientos de la Virgen bendecía ¿qué? Los pensamientos de todos. En las palabras de la Virgen bendecía las palabras de todos. Y así, todos los actos nuestros los bendecía, pero a través de la Virgen María. Bendecía, además, cada cosa que debía servir a la criatura. Al igual que cuando mi fiat omnipotente creó el sol, y este sol, sin disminuir ni en su luz ni en su calor, continúa su carrera para todos y para cada uno de los mortales, así mi palabra creadora, bendiciendo, quedaba en acto de bendecir siempre. O sea, al pronunciar su bendición sobre la Virgen y bendecir además todas las cosas, su bendición quedaba como en acto de continuamente bendecir. ¿Y qué es bendecir? Ese acto divino de dar vida, ¿sí? Pues ese acto queda permanente a través de la Virgen María para todos nosotros. Quedaba en acto de bendecir siempre, siempre, sin cesar nunca de bendecir, como jamás cesará de dar su luz el sol a todas las criaturas. Pero esto no es todo aún. Con mi bendición quise renovar el valor de la creación. Quise llamar a mi Padre Celestial a bendecir, para comunicar a la criatura la potencia. Quise bendecirla a la Virgen y en ella a las criaturas, a nombre mío, dice Jesús, y del Espíritu Santo, para comunicarle la sabiduría y el amor. Ustedes saben, el Padre, el atributo que personifica es la potencia, el Hijo, la sabiduría y el Divino Espíritu, el amor. Y así renovar la memoria, la inteligencia y la voluntad de la criatura,
restableciéndola como soberana de todo. A la criatura. ¿Cómo? Como soberana de todo. Porque Dios creó al hombre rey y dominador de la creación. Pero para eso se requiere que en la voluntad humana esté la voluntad del Padre con su potencia, que en la inteligencia humana esté la sabiduría del Hijo y que en la memoria esté el mismo amor divino, cosas que son la semejanza de Dios puesta en la criatura. Dice, debes saber que al dar, quiero. Arriba dijo, cuando quiero dar, pido. Bueno, porque al dar, quiero además. O sea, primero, cuando quiero dar, te pido. Pero también, cuando te doy, quiero. O sea, tú haces espacio para yo darte. Cuando ya tienes, ahora espero la correspondencia. Y mi mamá, y mi amada mamá, comprendió y súbito me bendijo, no solo por ella, sino a nombre de todos. El catecismo dice, no tengo ahora el número, pero que la Virgen María pronunció su fiat a nombre de todas las criaturas, pues igual cada cosa que hacía era en lugar de todas las criaturas. Imagínense a Jesús aquí enfrente bendiciendo a su mamá. ¿Qué vemos? No, externamente, ¿qué vemos? Pues dos que se tratan con mucho cariño, que quizás se dicen algo, que se miran profundamente, pero ¿qué más vemos? Nada. Pero internamente, ¿qué sucede? Todo eso que Jesús ha dicho. ¿Y quién podría saber eso? Nadie si Él no nos lo cuenta. Y para eso es el libro de cielo, para mostrarnos todos los secretos escondidos que están en Él. Como dice San Pablo, que en el tiempo futuro Dios iría revelando los secretos de su gracia que ya están contenidos en Jesucristo. Fíjate, Ricky, permíteme decir algo, ¿verdad? Ahora cuando bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sabemos lo que se desarrolla. Sí. Dice Jesús, oh, si todos pudieran ver esta mi bendición, la sentirían en el agua que beben, en el fuego que los calienta, en el alimento que toman, en el dolor que los aflige. Incluso nuestras penas han sido bendecidas. En los gemidos de la oración, en los remordimientos de la culpa, porque esos remordimientos ayudan a tener arrepentimiento. En el abandono de las criaturas, en todo escucharían mi palabra creadora que les dice, pero desafortunadamente no escuchada. Y aquí lo que dice. Te bendigo en el nombre del Padre y de mi Hijo y del Espíritu Santo. Te bendigo para ayudarte. Te bendigo para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santo. Hay un santo sacerdote en Aquila, Michoacán, que así bendice a la gente. Te bendigo para ayudarte, para defenderte, para perdonarte, para consolarte. Te bendigo para hacerte santo. Él lee los escritos de Luisa. El padre Claudio también. El padre de Aquila que digo se llama Felipe.
Dice, y la criatura haría eco a mis bendiciones, bendiciéndome también ella en todo. Estos son los efectos de mi bendición. Bueno, antes, es común que la gente buena continuamente diga, bueno, Dios te bendiga, pero también solemos decir, bendito sea Dios, bendito Dios. Y incluso se dice en las situaciones dolorosas, ¿no? Bendito sea Dios. Pero lo dejamos como una palabra. Jesús nos invita a comprender lo que es la bendición, ese acto divino de dar vida. Y nosotros, para poder corresponder justamente a semejante don, debemos recibirlo y entonces corresponder en la medida, con la misma voluntad con la que se nos ha bendecido. Dice, estos son los efectos de mi bendición, de la cual mi iglesia, enseñada por mí, me hace eco. Y en casi todas las circunstancias, en la administración de los sacramentos y en otras ocasiones, da su bendición. El libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 22, dice, la bendición de Yahvé es la que enriquece. O sea, muestra cómo su bendición es donación de las riquezas mismas de Dios. Luego en el volumen 14, el 6 de julio de 1922, dice Luisa, estaba pensando y acompañando, quiero decir la fecha de la anterior. La anterior era volumen 12, 28 de noviembre de 1920. En la que sigue. Estaba pensando y acompañando a Jesús en la hora de la pasión, cuando fue ante la Divina Mamá para pedirle su santa bendición. Y mi dulcísimo Jesús en mi interior me ha dicho, hija mía, antes de mi pasión quise bendecir a mi mamá y ser bendecido por ella. Pero no fue únicamente a mi mamá a quien bendije, sino a todas las criaturas, no solo animadas, sino también inanimadas. La madera, las piedras. Vi a las criaturas débiles, cubiertas de llagas, pobres. Mi corazón tuvo un latido de dolor y de tierna compasión, y dije, pobre humanidad, ¿cómo estás decaída? ¿Qué significa decaída? Que antes estaba arriba y luego ha caído. Dios no creó al hombre decaído. Pobre humanidad, ¿cómo estás decaída? Quiero bendecirte a fin de que resurjas de tu decaimiento. Mi bendición imprima en ti el triple sello de la potencia, de la sabiduría y del amor de las tres divinas personas, y te restituya la fuerza, te sane y te enriquezca. Este trozo también lo dice el Padre. Y para circundarte de defensas, bendigo todas las cosas creadas por mí,
a fin de que las recibas bendecidas por mí. Te bendigo la luz, el aire, el agua, el fuego, el alimento, a fin de que quedes como abismada y cubierta con mis bendiciones. Porque cada cosa ¿en qué se convierte? En canal a través del cual Dios nos da su don, su vida. Pero como tú no las merecías, está hablando a la humanidad en general, como tú no las merecías, por eso quise bendecir a mi mamá, sirviéndome de ella como canal para hacer llegar a ti mis bendiciones. ¿Por qué no las merecía la humanidad? Porque nuestra voluntad no estaba unida a la de Dios. En cambio, la de la Virgen, siempre. Entonces en ella, depositaria, la casa de oro en la que Dios guarda todo, el arca de la alianza. Antes de comer, normalmente, ¿qué se hace? Se bendicen los alimentos. Les confieso que rara vez los bendigo. Es que están benditos. Como hemos leído, Jesús ya los ha bendecido. Mi trabajo es agradecerlos y bendecir a Dios por ellos. ¿Sí? O sea, está muy bien bendecir el alimento, está bien. Pero debemos tener conciencia de que Dios ya ha bendecido todo. De que mi primer trabajo es corresponder a su bendición. Y corresponderlo en el alimento, el mejor modo es: ven Jesús a comer tú mismo en mí. No con esto digan que no hay que bendecir los alimentos, no, está muy bien bendecirlos, pero teniendo conciencia de que Dios ya los bendijo y que lo primero que me toca hacer es agradecerle y bendecirlo a Él en correspondencia. Dice Jesús: y así como me correspondió mi mamá con sus bendiciones, así quiero que las criaturas me correspondan con sus bendiciones. Pero ay de mí, en vez de correspondencia de bendiciones, me corresponden con ofensas y maldiciones. Si nosotros pudiéramos ver los pensamientos de todos nuestros hermanos, ¿qué veríamos? Tristemente, la mente del hombre no solo no se ocupa de Dios, sino que se ocupa de pecar, buscar siempre más modos de pecar. Por eso, hija mía, entra en mi querer y poniéndote sobre todas las cosas creadas, sella todas las cosas con las bendiciones que todos me deben. Entonces las cosas no se bendicen por sí mismas. Dios no bendice las cosas por sí mismas, las bendice para nosotros, para que recibamos el bien de su bendición a través de cada cosa. Yo no debo bendecir la comida solo para que no me haga daño. Debo bendecir al autor del alimento por el bien y la vida que esos alimentos me dan y que son de él. Entonces, entra en mi querer y poniéndote sobre todas las cosas creadas, sella todas con las bendiciones que todos me deben. Por mí y por quién más debo bendecir a Dios, por todos. Y trae a mi doliente y tierno corazón las bendiciones de todos. ¿Sí? Así que no hay que quedarnos bendiciendo los frijoles. Hay que bendecir a aquel que los creó.
y por todas las criaturas. ¿Ok? Dice Luisa, después de haber hecho esto, como para recompensarme, ¿después de haber hecho qué? Después de que Luisa hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. ¿Y qué le dijo que hiciera? Entra en mi querer, paso número 1, sin el cual no se puede nada más. Entra en mi querer, ponte sobre todas las cosas creadas y sella en ellas tu bendición hacia mí, de parte de todos. Luisa lo hizo y entonces dice, después de haber hecho esto, como para recompensarme, me ha dicho, amada hija mía, te bendigo en modo especial, te bendigo el corazón, la mente, el movimiento, la palabra, el respiro, toda y todo te bendigo. O sea, toda tú misma y todo lo que haces y todo lo que tienes y todo lo que hagas, todo lo bendigo para ti. ¿Los escritos están benditos? Obviamente los escritos están benditos. Sí, sí. Y bueno, vamos a la mitad del tema, pero yo creo que lo vamos a hacer en la siguiente plática. Termino solo con esta cita del Catecismo, el 1079 o 1079. Desde el comienzo y hasta la consumación de los tiempos, toda la obra de Dios es bendición. ¿Y qué es la bendición? Ese acto, esa obra, esa acción divina que consiste en dar vida. Y nuestro deber como criaturas es recibir y corresponder. ¿Cómo? ¿A través de qué? Si yo digo, Señor, te bendigo por mí y por todos, pero sin conocer el don de la divina voluntad, sin fundir mi voluntad en la suya, ¿en qué queda esa bendición? En una palabra que no se extiende para bien de todas las criaturas, que no abraza a todas, que no da por todos. El paso necesario es conocer ese don y recibir el don de su querer y usarlo entonces. Teniendo ese don de su querer, podemos corresponder a Dios con la misma medida divina que su misma voluntad es capaz de dar. Decíamos al principio, ¿cómo que el Creador le pide a la criatura que lo bendiga? Sí, se lo pidió la Virgen María. ¿Por qué? Porque esa criatura poseía en grado pleno y perfecto la misma divina voluntad con la cual Dios bendice. Por tanto, es su misma voluntad divina la que bendice a través de María al mismo Dios. ¿Y eso de quién lo espera Jesús? De todos nosotros. Nuestro trabajo es hacer lo que hacía toda su vida María, no solo por fuera, por dentro. Hacer benditos todos en la divina voluntad. ¿Cómo? Hacer benditos todos. Tenemos que ser benitos, dice Justino. Ser bendecidos en la divina voluntad. Bueno, pues esperemos que... No esperemos, tenemos la conciencia cierta de que la vida divina que está encerrada en estas palabras de Jesús, la aplicamos en la divina voluntad para gloria de San Benito, cuyo nombre ha inspirado estas meditaciones en la misma palabra de Jesús, para corresponderle tanto trabajo en favor de nosotros. Sí. Cuando poseamos ya plenamente la divina voluntad, quizás San Benito diga, ya puedo descansar, porque el demonio entonces ya no tendrá poder para obrar en el mundo.
Sucederá ese tiempo en el que será atado, que dice el Apocalipsis. ¿Por qué será atado? No porque en sí Dios lo encierre, sino porque el hombre le va a cerrar la puerta y la vida del hombre será vida de Jesús en cada uno. Y San Benito podrá decir: trabajo cumplido, están todos ya bien defendidos. Pero mientras estamos, que entramos y salimos, San Benito, no nos dejes. Que te pagaremos con los actos en la divina voluntad. Ay, bueno, déjenme leer solo un pasaje más a propósito de los santos. Es el volumen 13, el 9 de agosto de 1921. Dice: me he encontrado fuera de mí misma, en medio de un vastísimo mar, y veía una máquina que conforme se movía el motor, la máquina tiene motor, así el agua brotaba por todas partes de la máquina. ¿Ya se imaginaron la máquina? ¿Sí? Es una maquinita que está en un mar y conforme se mueve, así sale agua por todas partes. ¿Dónde iba? Brotaba agua por todas partes de la máquina, que elevándose hasta el cielo estas oleadas de agua cubrían a todos los santos y ángeles. Esa fuente es buena. Y llegando hasta el trono del Eterno, se derramaban con ímpetu a sus pies. Y después descendían de nuevo al fondo del mismo mar. A ver, ¿qué hace esa máquina que está en ese mar? Se mueve, pero lo que hace cuando se mueve es que sale agua que cubre todos los santos, todos los ángeles, llega incluso al trono mismo de Dios, y luego toda esa agua vuelve a descender hasta, ¿dónde dice? Hasta el fondo del mismo mar. Dice Luisa: yo he quedado maravillada al ver esto y decía entre mí: ¿qué será esta máquina? Y una luz que venía del mismo mar me ha dicho: el mar es mi voluntad, la máquina es el alma que vive en mi querer. El motor que está en esa maquinita es la voluntad humana que obra en el divino querer. Si no obra en el divino querer, esa máquina hace destrozos, pero obrando en el divino querer, esa máquina produce esa maravilla. ¿Y cuál es el motor? La voluntad de la criatura. La maquinita es el alma. El mar es la divina voluntad y el agua es la misma vida divina. Dice: cada vez que el alma hace sus intenciones especiales en mi querer, el motor pone en movimiento la máquina, o sea, la voluntad humana en el divino querer pone en movimiento nuestra alma, y como mi voluntad es vida de los bienaventurados, los habitantes del cielo, como también lo es de la máquina, o sea, también ese mar es vida de esa maquinita, que es el alma. No es maravilla que mi voluntad, que brota en esta máquina, el alma, entre en el cielo y resplandezca de luz, de gloria, derramándose sobre todos, hasta en mi trono, y después descienda de nuevo en el mar de mi voluntad, en la tierra, para bien de los viadores. Mi voluntad está por todas partes,
y los actos hechos en mi voluntad corren por todas partes, en el cielo, en la tierra, corren al pasado porque mi voluntad existía, al presente porque nada ha perdido de su actividad, al futuro porque existirá eternamente su voluntad. Cómo son bellos los actos en mi voluntad. Y así como mi voluntad contiene siempre nuevos contentos, así estos actos son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. ¿Qué? Esos actos hechos ¿por quién? Por la maquinita. ¿Quién es la maquinita? El alma que funde su voluntad en la de Dios. Esos actos hechos por esa alma, ¿qué hacen? Son los nuevos contentos de los mismos bienaventurados. Son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en mi querer. O sea, en el pasado Dios no había dado a conocer el don de su querer, por tanto, los santos hicieron la voluntad de Dios hasta donde Dios les permitió conocerlo. Pues lejos de que el alma que vive en la divina voluntad desprecie a los santos, más bien en los actos de ellos pone un acto hecho en la divina voluntad para gloria de Dios y para gloria también de esos mismos santos. Entonces, estos actos son los suplentes de los actos de los santos que no han sido hechos en mi querer. Y es que a esos santos y a sus actos de virtud le debemos también que se haya llegado el tiempo de dar a conocer la divina voluntad. Así que debemos vivir en reciprocidad todo el cuerpo de Jesús. Y a la vez esos actos son las nuevas gracias de todas las criaturas. Nuevas gracias de todas las criaturas. Pues a los santos hay que agradecerles así, viviendo en la divina voluntad, dándoles los actos que solo por la virtud de esa voluntad, no por virtud nuestra, por virtud de esa voluntad divina que Dios nos permite vivir ahora, podemos darles ese bien. ¿Qué es la plenitud de la comunión de los santos? La divina voluntad es la plenitud de la comunión de los santos, porque en el cielo todos están ya en la unidad de la divina voluntad. Como dice el Papa Benedicto, la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios. Faltaba que la iglesia militante, que en la tierra se hiciera la voluntad de Dios como en el cielo. Entonces ahora esa comunión de los santos llega a su plenitud, porque ahora no solo en el cielo están unidos en la misma voluntad de Dios, sino también aquí se puede. Fíjate, cuando habla ahí del sol, Luis, habla de la plenitud de la luz que le da esa característica a los santos humanos. Después he quedado toda afligida porque no había visto a mi dulce Jesús. Es que la voz salió del mar, ¿se acuerdan? Pero no vio a Jesús. Y él, moviéndose en mi interior, me ha estrechado en sus brazos diciéndome: hija mía, ¿por qué tan afligida? ¿No soy yo el mismo mar? Bueno, agradezcamos a Jesús. Jesús, en tu querer divino, nos vaciamos de nosotros, dejamos la tierra de nuestro querer y te lo damos a ti, para que se funda en ti. Y entonces, junto con tu mamá, queremos recibir el depósito de tus bendiciones, es decir, tu obra, tu donación de vida. Lo guardamos en nosotros y en tu querer, en tu mismo mar, lo llevamos para gloria de todos los santos y ángeles,
como nuevos contentos divinos, para gloria tuya, del Padre y del Espíritu, en correspondencia de toda su obra, y para bien de todas las criaturas en la tierra, de modo que cumplan la finalidad por la cual han sido creadas. Por todas las almas del pasado, del presente, del futuro, y en todas las cosas que has hecho, haces y harás. En la voluntad de Dios, siempre.